vamos a dar comienzo al pleno extraordinario que se ha convocado con motivo del 30 aniversario de la Constitución Española. Como siempre ha sido de rigor, tomará la palabra los portavoces de los grupos políticos que así lo soliciten. Cuando finalicen las intervenciones bajaremos a la plaza para analizar lo de banderas y muchos himnos nacionales. Y lo que no está dentro del programa es el concierto tradicional también siempre que se ha hecho de la banda de música, que por unas circunstancias excepcionales, que yo creo que todo el mundo conoce, pues a la banda no le ha dado tiempo de preparar ese concierto y además una serie de músicos también que no han querido venir a estos actos y se está reorganizando la banda de música y evidentemente muchas circunstancias excepcionales ha hecho que no se celebre ese concierto. Así que los portavoces van a intervenir por parte de Izquierda Unida. ¿Concha? Sí. Bueno, pues tiene la palabra por parte de Izquierda Unida. ¿Aquí mismo? Buenas tardes, asistente. El sonido. Gracias. Buenas tardes, público asistente, autoridades civiles y militares, alcalde, compañeros de corporación. Hoy celebramos el Día de la Constitución y yo recuerdo la ilusión y la esperanza con que el 6 de diciembre de 1978 acudimos a refrendar con nuestro voto la Constitución, esta Constitución. Por fin, una Constitución que igualara en derechos y deberes a todos los españoles, a todos. Los que habíamos nacido en la dictadura y no conocíamos más que leyes impuestas por un poder omnímodo que obligaban o prohibían sin respetar ningún derecho, cuando la razón suprema era porque es así, y lo digo yo. Los que habíamos vivido aquel tiempo oscuro de miedo y silencio, recibimos con la aprobación de la Carta Magna. Por eso aquel 6 de diciembre de 78 votamos con entusiasmo una ley de leyes que acabaría con 39 años de dictadura fascista y daría entrada a un Estado social y democrático de derecho que propugnaría valores superiores: libertad, justicia, igualdad, pluralismo político. Valores por los que tantos españoles dieron su vida, sufrieron cárcel o entregaron sus mejores años. La soberanía reside en el pueblo, leíamos en la introducción. Es el pueblo el que ostenta la soberanía, no un dictador, es el pueblo español. Y votamos esta Constitución que recoge artículos tan acordes con la dignidad humana como el 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivos de derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. O el 50. Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderá sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Pensiones adecuadas. O el 35. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión o oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
La ley regulará un estatuto de los trabajadores. Y votamos nuestra Constitución. Pero estos artículos también es digno de citarse el 31. El artículo 31 tampoco tiene desperdicio. El artículo 31 dice: todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Artículos que desgraciadamente han quedado en papel mojado. En cambio, este aniversario estrenamos un nuevo artículo, el 135. Este artículo, aprobado en 12 días, deja claro que no es verdad que la soberanía resida en el pueblo. Evidencia que quien ostenta el poder es el capital financiero, los mercados. Fue aprobado sin que el pueblo pudiera refrendarlo, por los dirigentes de los dos partidos mayoritarios, que si bien representan los 3/5 de cada una de las cámaras, Congreso y Senado, no los habían dado a conocer a sus votantes ni les consultaron. Y fue aprobado por un procedimiento que, aunque sea legal, se aconseja solo para cuestiones técnicas de escasa importancia política, no para introducir un asunto de tal complejidad y relevancia. Al pueblo se le hurtó el debate. Una ley constitucional que se aprueba en 12 días, sin conocimiento de la inmensa mayoría, puede ser legal, pero nunca será legítimo. El espíritu de la Constitución ha sido violado. Por eso yo hoy no puedo gritar viva la Constitución. La portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra. Buenas tardes, alcalde, compañeros y compañeras de corporación, representantes de la policía local, de asociaciones y colectivos de nuestro municipio, vecinas y vecinos, amigas y amigos todos. Hoy es 5 de diciembre, ya lo ha dicho el alcalde, un día antes. Conmemoramos el 33 aniversario de la Constitución española. Por aquel 6 de diciembre de 1978 yo contaba con 1 año y por tanto no tuve conciencia del proceso histórico que vivía nuestro país. Pero desde muy pronto, María Teresa, mi tutora durante 5 años, se preocupó porque todos los niños y niñas de la clase supieran y comprendieran la importancia de la Carta Magna. Hoy, transcurrido el tiempo, se invierten los papeles y los que por entonces éramos niños tenemos la responsabilidad y los que además el honor de ostentar un cargo público, yo diría que la obligación de difundirla, explicarla y reivindicarla con la misma intensidad que en los tiempos de su promulgación. Tiempos difíciles los actuales, para que la sociedad en su conjunto fije su atención en un día como hoy o como en el de mañana. Vivimos momentos convulsos en el que los ciudadanos piden respuestas a los poderes públicos, económicos y sociales. Tiempos de desconfianza e incertidumbre que han provocado que la Constitución haya tenido su segunda reforma y que ha afectado al artículo 135, en el que se ha incorporado como un principio constitucional la estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas. La primera de las modificaciones, en el año 1992, afectaría al artículo 13. Mucho se ha hablado de la última reforma y poco, a mi criterio, explicado. Una reforma de presente, pero también de mucho futuro. Un mensaje urgente de credibilidad y confianza por entonces. Todo un ejercicio de responsabilidad y lección magistral de sentido de Estado por quien todavía hoy ostenta en funciones la presidencia del Gobierno de España. En pleno siglo XXI y debido a la grave crisis económica, principalmente de la zona euro, gran parte de los derechos recogidos en nuestra Constitución se han visto expuestos a un mercadaje que no debemos consentir.
La crisis económica no puede utilizarse como ariete para desmantelar un estado del bienestar fraguado a lo largo de los años y posible por la aplicación de políticas progresistas. En la actualidad se deben comparar modelos y se puede concluir que es posible dar una respuesta socialdemócrata al arreón de los mercados y salir por tanto airosos sin que los más débiles, los más vulnerables, jóvenes, mayores, desempleados, tengan que malvivir en la sociedad de la información, de las nuevas tecnologías, de la alta velocidad, en la segunda potencia turística mundial por ingresos, líder mundial en trasplantes y donaciones, uno de los líderes en energías renovables y un largo etcétera. ¿Quién diría que parece una broma macabra del destino? Es por ello, pues, que se debe preservar la Constitución para garantizar un orden social y económico justos. Pero, amigas y amigos, la crisis no debe empañar ni un solo segundo un hecho histórico a conmemorar en este 33 aniversario, y es el abandono de la lucha armada por parte de la banda terrorista ETA. Aprovechemos para acordarnos de los que no están entre nosotros, porque un día estos malditos nos lo arrebataron, para acordarnos de las fuerzas de seguridad del Estado y de la sociedad que grita libertad. Echemos la mirada larga al frente, para que el odio no nos ciegue e impida ver el libre horizonte del que disfrutarán las generaciones venideras, y en este 33 aniversario reafirmemos valores democráticos y nuestro modelo de Estado que ha propiciado la estabilidad, el progreso y el desarrollo a lo largo de estos años. Para ir finalizando, os invito a que os paréis unos segundos en el preámbulo de nuestra Carta Magna, porque hoy, 33 años después, recobra más sentido, si cabe, el garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo, y promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Yo, Concha, sí voy a gritar ¡viva la Constitución! ¡Viva, viva! Desearle a los presentes y a los que no, si pueden disfrutar de este largo puente, pues que así sea, y muchísimas gracias. Sí, el portavoz del Grupo Popular, la palabra. Muchas gracias, señor alcalde, compañeros de corporación, autoridades, representantes de colectivos vecinales, miembros de la policía local, familiares, vecinos, amigos de Rincón de la Victoria que habéis querido acompañarnos en este pleno conmemorativo del Día de la Constitución. Buenas tardes y muchas gracias a todos. El día 6 de diciembre de 1978, hace 33 años, el conjunto de los españoles se enfrentaba a una encrucijada vital que supondría la llegada del periodo de estabilidad democrática, bienestar, crecimiento y desarrollo más amplio de nuestra historia. Nuestro país se enfrentaba en ese momento a una profunda crisis en todos los ámbitos, económica, social, institucional y política, que tenía que ser abordada de forma directa, valiente y decidida, a sabiendas de que sería necesario aportar una gran dosis de sacrificio y trabajo. La gran mayoría de los españoles optaron por el cambio de régimen, por la sustitución de un sistema que ya había dado evidentes muestras de estar caduco y agotado, que se mostraba sin ideas después de varias décadas de imposiciones y de insana complacencia, sistema que requería una regeneración a todos los niveles. Esa transformación exigió una ingente tarea en la que se involucró una gran mayoría de la sociedad y de la clase política, a pesar de sus diferencias, quedando fuera de ese trabajo solo un pequeño grupo de inadaptados, extremistas, que, para beneficio de todos, no consiguieron sus propósitos. Aquellos que no desearon participar en el juego político querido por la gran mayoría quedaron aparcados y, salvo muy escasas excepciones, no han conseguido hacer valer sus propósitos nunca. El resto, la gran mayoría, ha conseguido poner con su esfuerzo y sacrificio a España en la vanguardia mundial a todos los niveles. España, gracias a ese ímprobo trabajo, ha alcanzado de manera práctica y real el anhelo señalado en el artículo 1 de nuestra Constitución y se ha constituido en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Cada una de esas ideas, cada uno de esos conceptos encierra un significado y una justificación que
que se traduce en las grandes conquistas irrenunciables e irreversibles de las que disfrutamos el conjunto de los españoles. Cada una de esas palabras, cada uno de esos conceptos han exigido un importante número de batallas en las que hemos participado, aún sin saberlo, el conjunto de los que formamos este país. Aún queda mucho por hacer, muchas batallas que ganar, para conseguir que España sea lo que todos queremos. Pero con todos estos éxitos y algunas de las tareas pendientes, muy pocos pueden dudar que la situación que vivimos en la España de 2011 es mucho mejor que la que se vivía en la España de 1978. Por eso es el momento de hacer un llamamiento al optimismo y a la unidad de todos los que vivimos en este país, dejando aparcados cuantos deseos de división y separación puedan existir. A ese llamamiento de unidad de acción han de estar convocados todos los demócratas, todos los que pongan y hayan puesto la palabra al servicio de sus ideales, aunque esos ideales sean contrarios a la misma idea de España. Por desgracia, no vivimos tiempos fáciles y la grave crisis financiera y de desempleo contra la que estamos luchando exige una batería de medidas efectivas y realistas que supondrán sin duda sacrificios para todos, medidas que han de combinar la creatividad y la firmeza dentro de un marco de fiabilidad, estabilidad, certidumbre y seguridad jurídica que también, por desgracia, se ha echado en falta en los últimos años. Se hacen imprescindibles las reformas que devuelvan a España a la senda del crecimiento económico para consolidar y reforzar los principios en los que se asienta el mismo concepto de España, Estado social y democrático de derecho. Son urgentes las actuaciones que frenen la enorme sangría que supone el insoportable número de desempleados que a día de hoy representan la mayor tragedia social y personal que pueda imaginarse. Sin duda, el primero de los derechos individuales es el empleo, y solo desde su creación y consolidación es de donde podrán fortalecerse las conquistas irrenunciables e irreversibles que hoy disfrutamos. Como he dicho, ese trabajo de todos ha de ir orientado de manera esencial y prioritaria a la creación de empleo, anteponiendo esa lucha a otras peleas que habrá que tener en cuenta cuando se haya resuelto lo que de verdad importa al conjunto de los españoles, lo que la sociedad demanda de verdad, que no es otra cosa que el empleo. El trabajo y el sacrificio deben hacerse con la mente puesta en los nombres y apellidos de los más de 5 millones de parados que tiene hoy nuestro país, que lejos de ser una fría estadística, encierra un drama personal y familiar en cada una de las personas que lo sufren. También ahora es momento de medidas valientes y decididas, que supongan un cambio del ciclo que actualmente sufrimos a otra realidad en la que el bienestar y la riqueza sean lo común y no la excepción. Como en 1978, el trabajo ha de ser colectivo sin reparar en diferencias políticas, territoriales o sociales, pues el resultado de ese esfuerzo lo vamos a disfrutar todos, independientemente de nuestros ideales o de la ciudad donde vivamos. La creación de empleo beneficia al conjunto de la sociedad donde se produce y genera una espiral, un círculo virtuoso de creación de riqueza que repercute positivamente en el conjunto de esa colectividad. Hemos de afrontar estos momentos difíciles con optimismo, conocedores de que hemos sido capaces de superar situaciones mucho peores. Gracias, en gran parte, a la Constitución que hoy conmemoramos, fuimos capaces de transformar 40 años de dictadura en una democracia joven y moderna, ejemplar, con imperfecciones, pero con mucho vigor y de la que debemos estar muy orgullosos. Desde 1978, momento en que entró en vigor nuestra Constitución, hemos entrado y hemos salido, siempre muy reforzados, de las crisis que periódicamente nos han azotado. Pasamos por duras reconversiones industriales en los años 80. También hubo un tiempo, en los 90, en que conseguimos vencer a los mercados y a los criterios de convergencia de Maastricht. Escapamos de la llamada Europa de las dos velocidades a las que se habían conformado algunos gobiernos, superando una situación de desempleo e incertidumbre muy similar a la que vivimos hoy. De la difícil situación en que nos encontramos, podremos salir si una gran mayoría recuerda que desde 1978 nuestras diferencias han servido para fortalecernos y enriquecernos en la diversidad y grandeza que supone nuestro país, afrontando de la unidad los cambios necesarios para que España siga siendo el gran país que todos queremos que sea y sabemos que es. Como diría José Bono, viva la Constitución y viva España. ¡Viva! Estimados compañeros de corporación,
representantes de la policía local, del Rincón de la Victoria, representantes de colectivos y asociaciones, vecinos de nuestro municipio, muy buenas tardes. Un año más celebramos el aniversario de nuestra Carta Magna, de la Constitución Española de 1978. Concretamente celebramos su 33º cumpleaños. En estos días he tenido el gran placer de dar una serie de charlas a los jóvenes de nuestro municipio sobre el valor que tuvo en su momento y tiene en la actualidad nuestra Constitución. Por encima de debates sobre la necesidad de realizar reformas de ciertos puntos vitales de nuestra ley fundamental, la Constitución, hoy la Constitución constituye el principio esencial de nuestra libertad. Y a estos jóvenes que han nacido y solo han conocido nuestra democracia, les intento hacer ver que todas esas libertades que poseen, que todos los derechos de los que disfrutan y que todas las garantías legales existentes en nuestro país fueron el resultado de un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas de la sociedad española. En muchas ocasiones la distancia nos hace ver las cosas sin su verdadera dimensión, sobre todo cuando vienen sobrevenidas y no han sido vividas de primera mano. Sin embargo, es muy necesario que gran parte de la población actual, que afortunadamente no ha vivido bajo la dictadura, sepa que la Constitución, que puede quedar muy lejana en el tiempo, es la garante del actual Estado de Derecho y que ha sido la base donde el desarrollo de nuestra sociedad se cimentó. Jamás debemos olvidar ni permitir que los demás olviden que la Constitución española es la puerta de nuestro desarrollo, de nuestra convivencia, del reconocimiento de nuestra diversidad dentro de la unidad de nuestra nación y sobre todo de que somos ciudadanos con derechos pero también con obligaciones, ciudadanos merecedores de protección social, de protección legal, pero también con muchos deberes. En estos tiempos de fuertes pensamientos relativistas debemos comprometernos con la unidad de España, con la valía del compromiso, con la recuperación de muchos valores morales perdidos, con la necesidad de sacrificio por el bien colectivo, con el consenso y el diálogo entre fuerzas políticas que deben despojarse de cierto idealismo, en definitiva, con la paz y la verdad. Hoy más que nunca nuestra Constitución es la base fundamental para todo ello. Es la gran máter que nos enseña el camino de todos estos valores, que nos enseña los caminos por donde transitar y hacer mejor nuestra democracia. Carmen Martín Gaite decía que la libertad es para soñarla. Sin embargo, considero que la libertad es para lucharla, para alimentarla, para conservarla y, ¿por qué no?, para merecerla. Porque todo ser humano es libre por naturaleza, pero como bien decía el filósofo italiano Crochet, la libertad es singular siempre que exista la libertad plural. Y precisamente nuestra Constitución nos garantiza todas las libertades individuales siempre y cuando no menoscaben las libertades colectivas y universales. En estos tiempos difíciles debemos abogar porque el espíritu que hizo posible la redacción de la esta Constitución de 1978 vuelva a reaparecer en esta España siempre tan cariñita. España, como nación, debe estar por encima de ideologías, de partidismo, de pensamiento. Debe ser un país de oportunidades, de personas, de ciudadanos, de respeto a las leyes, de caminos rectos y claros, no de atajos impredecibles. España es nuestra Constitución y nuestra Constitución es España, a pesar de que con el paso del tiempo deba ser objeto de modificaciones acordes con la época en la que vivimos, pero jamás sin perder el espíritu de concordia y reconciliación que sus redactores impregnaron. Somos resultado de todo aquello que fuimos y fueron nuestros antepasados, y por respeto a ellos, por respeto al dolor de nuestros abuelos, por respeto a los sueños robados, por respeto a los desvelos de la incertidumbre, por respeto a los regalos dados, debemos con todo corazón defender y proteger a la Carta Magna que nos ha propiciado y nos seguirá propiciando el mayor tiempo de paz y concordia en nuestra historia. Muchas gracias y feliz día de la Constitución. Y ahora pues pasaremos al estado de bandera y a los himnos nacionales de España y de la Unión Europea, y que paséis una feliz fiesta en el Senado.